Bueno, si no están ahí todavía, les pido que por favor vayamos al libro de Efesios capítulo 4. Vamos a estar en el versículo 17 hasta el 19. Y antes de empezar, me gustaría comentarles algo. ¿Alguien de ustedes se acuerda dónde estuvo el 27 de julio de 1996? Saquen las agendas. Chequen, chequen. El 27 de julio de 1996 fue un día muy importante porque un joven cuencano de nombre Jefferson Pérez ganó la primera y única medalla de oro olímpica para el Ecuador. Él ganó esta medalla en el evento olímpico de los 20 kilómetros marcha. Yo no tenía idea que era la marcha olímpica hasta ese día. Entonces me recuerdo que ese día me tocó ir a ver y vi que decía: la marcha olímpica es una disciplina del atletismo en la que se intenta caminar lo más rápido posible, marcha, sin llegar a correr. Entonces todo el mundo aprendió a correr más rápidamente, y no sé para ustedes, pero para mí era tan interesante. Recuerdo dónde estaba, estábamos de vacaciones, estábamos en Manta con mi familia extendida, y recuerdo que desde ese día en adelante nos olvidábamos algo en la cabaña y decías: Jotita, da viendo algo que nos olvidamos en la cabaña. Y yo ya no corría, sino caminabas. Y tú veías que todo el mundo empezó a hacer eso, ¿se recuerdan? Todo el mundo empezó a caminar así porque ya somos Jefferson, todo el mundo era Jefferson Pérez. Hubo un evento que ocurrió que nos cambió la manera de caminar a todos, porque era algo importante, era algo que nosotros decíamos: eso fue especial. Mientras nosotros abrimos nuestra Biblia el día de hoy, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo dice que los creyentes, recordando un evento mucho más especial, lo que Cristo ha hecho por nosotros, los creyentes debemos caminar de manera distinta. Mientras abrimos nuestras Biblias, si no están ahí todavía, en Efesios 4, versículo 17, estamos a la mitad del capítulo 4. Sabemos que el capítulo 4 empieza una nueva sección en el libro de Efesios, ¿verdad? Capítulos 1 al 3 hablan de quiénes somos en Cristo. Del 4 al 6 va a hablar de manera práctica cómo vivimos en luz del Evangelio. Los capítulos 4 al 6 tienen como objetivo el darnos pautas específicas de cómo se ve la vida personal de una persona que dice amar a Cristo. Y para esto Pablo usa una palabra que ya la hablamos hace un momento: caminar. Si tú tienes la Reina Valera y vas a Efesios 4, versículo 1, dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que caminéis. Si tienes la Biblia de las Américas, va a decir que tú viváis de una manera digna. Cuando Pablo dice esta palabra andéis o caminéis, está hablando de una imagen que se refiere a cómo tú vives, cómo te comportas, cómo conduces tu vida. Está interesado en que tu caminar cristiano significa cómo vives a cada momento en luz de lo que Cristo hizo. Con esto en mente, por favor, démonos cuenta un poquito de que, entonces Pablo dice, los creyentes son los que decimos capítulos 1 al 3, amén, Cristo me salvó. Yo era un pecador, ahora Él me ha salvado, Él me ha hecho tantas cosas por mí, capítulos del 1 al 3. Y en luz de eso, Pablo dice, ahora, primera idea clara. Un creyente que dice amén a esas cosas, primero, anda en, versículo 1, unidad. ¿Se dan cuenta? Capítulo 4, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna. ¿Cómo vives de una manera digna? Primera cosa, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándose por preservar, ¿qué? La unidad. La primera manera como una persona que dice amar a Cristo es que somos personas que buscamos unidad. Y hemos visto eso las últimas semanas. Vivimos en humildad, buscamos en mansedumbre, tenemos una disposición no de quejarnos de todas las cosas de la iglesia y de los otros hermanos, pero de soportarnos los unos a los otros. Vimos la semana anterior, y esto nos impactó muchísimo, que el creyente que vive en luz de este llamado de caminar en unidad no corre de las situaciones, pero se acerca a las situaciones, así sean incómodas. Y es un llamado para todos los creyentes. El día de hoy Pablo empieza con el segundo llamado: ¿cómo se ve una vida en luz de Cristo? Primero, en unidad. Número 2, por favor, veamos el versículo 17. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles. Esta idea de andar como los gentiles eran las personas conocidas como las personas que no eran el pueblo de Dios. Es un llamado a ya no vivir como incrédulos. Lo que está diciendo aquí Pablo es que ahora el segundo llamado de una persona que dice amar a Cristo es un llamado a la santidad, a vivir de una manera distinta del resto.
Mi corazón aquí se siente incómodo porque vemos a nuestro alrededor tanta maldad. Hace unos pocos meses, inclusive, maldad estaba conectada con una iglesia evangélica. Y es tan importante de que como creyentes nosotros leamos este texto y digamos, nosotros somos llamados a vivir de manera distinta al mundo. No podemos vernos igual que el mundo. Ahora, es importante de que pensemos en esto porque tiene implicaciones muy, pero muy importantes. Nosotros como creyentes ya no podemos vivir mostrando el patrón de desobediencia. Esa palabra cuando dice que caminéis, no es una idea de que solamente caminas uno que otro rato, pero el verbo, la manera como ese verbo Pablo lo escribe, es un presente que significa que es una acción continua. Es una acción, es un hábito. Entonces esto no significa que uno que otro rato no puedes a veces caer en pecado, sí, pero es un hábito. Tu vida constantemente muestra de que ya no caminas como vivías anteriormente. Una vida distinta del resto. Entonces, el objetivo el día de hoy, con esta introducción un poco larga, es dar una guía práctica de cómo no caminar como el resto, ¿ok? Ahora, antes de empezar, me gustaría hacer dos observaciones que van a ayudarnos a entablar nuestro tiempo. Y por favor, para eso observemos nuestras Biblias. Primero, noten de que esta porción se ve muy parecida a lo que vimos la última vez que estuvimos aquí. Pablo va a hacer lo mismo, va a decir, no hagan esto y hagan esto otro. ¿Recuerdan anteriormente? No sean niños, pero crezcan. ¿Recuerdan? Ahora dice, ya no más vivir como gentiles, pero vivan en luz de Cristo. Entonces lo primero es eso muy importante, el crecimiento cristiano no solamente es correr de las cosas malas, pero corres de lo malo y te acercas a Cristo, y vamos a ver esto en las próximas semanas. Pero número dos, denme un momentito porque no sé si acaba el sermón. El segundo punto aquí es que recordemos a quién está Pablo escribiendo esta carta. ¿Qué dicen sus Biblias? Éfeso, a los efesios. Éfeso era una ciudad en lo que el día de hoy es Turquía, y había unas personas que se llamaban, como decimos, quiteños, los efesios. Y estas personas efesias es muy importante darnos cuenta quiénes eran cuando escuchan estas palabras. Estas personas en Éfeso eran gentiles. Eran personas que venían de un contexto pagano, no eran personas religiosas y vivían en una ciudad totalmente corrompida. La ciudad de Éfeso era una metrópolis en ese tiempo, era una ciudad comercial con un montón de creencias, tenía un puerto de mucha influencia en toda esa región, inclusive a la arqueología, si puedes ir creo que es una foto que vas a ver, una foto blanca ahí por favor, ese se cree que es de la primera valla publicitaria de un prostíbulo, y esto se encontró alrededor de donde anteriormente era el puerto. Entonces tú te das cuenta que era un tipo de ciudad donde dice, mira el pie, y ahí arriba en la izquierda, si se dan cuenta, tiene un huequito donde tú ponías una moneda, y era la manera, como decían, si tú caminas para esa dirección, vas a encontrar un burdel, un prostíbulo. Un pastor nos da una vista clara de cómo esta ciudad vivía, y escuchen por favor. Artemisa era el templo principal de Artemisa, los headquarters de Artemisa estaban en esta ciudad. Personas de todo el mundo venían a esta ciudad para darle tributo a la diosa Artemisa. Y miren cómo esto manejaba, influenciaba la ciudad. Artemisa era una diosa del sexo representada por un ídolo antiestético y repugnante, y era servida por miles de prostitutas, eunucos, cantores, sacerdotes y sacerdotisas. Como los templos de la mayor parte de las religiones paganas, sus rituales y prácticas no eran más que extensiones de los pecados más débiles y depravados del hombre. Había intercambio de papeles masculinos y femeninos, y eran comunes las orgías, la homosexualidad y todas las demás aberraciones sexuales. Él continúa y dice lo siguiente: el templo de Artemisa contenía una de las colecciones de arte más exuberantes en existencia en aquel tiempo, y mostraba qué vanos eran. También era utilizado como un banco, porque la mayoría de la gente tenía un temor de robar dentro de sus muros, no fuera que provocases la ira de esta diosa. Un perímetro de 400 metros a su alrededor servía como asilo para delincuentes, quienes estaban a salvo de amenazas y castigos mientras se mantuvieran dentro de los aledaños del templo. Por razones obvias, la presencia de cientos de delincuentes encallecidos añadían más a la corrupción y el vicio de Éfeso.
en ese contexto Pablo les escribe esta carta. Quiero que pienses que tú vivías de esa manera. Esta era la manera de vivir de estas personas y encontraron a Cristo. Dios les salva de eso. Y Pablo les está diciendo, yo sé que eso es lo que les está jalando. Y algunos de ustedes están aquí el día de hoy y quizás eres nuevo en la fe o ya tienes algún tiempo, pero tú recuerdas tu pasado y te jala. Te está diciendo, pero mira todo lo que hacíamos antes. Y Pablo les dice, debido a que tienes Cristo, ya no puedes vivir más así. El día de hoy creo que Dios nos hace un llamado mediante su palabra a vivir de una manera distinta. Algunos de nosotros estamos cansados, quizás en el trabajo eres el único cristiano, quizás eres un nuevo creyente, quizás eres el único creyente en tu familia y el momento que quieres caminar en pos de Cristo, tu pasado y personas a tu alrededor y tu ciudad te dicen, ya pues tómalo tranquilo, diviértete un poco. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Dios mismo nos dice, si tú eres de Cristo ya no puedes caminar así. Con eso en mente oremos. Padre, fortaléceme. En nuestras debilidades somos fuertes, Padre. Y es increíble pensar de que tú puedes usar nuestras debilidades para tus propósitos. Me encadeno a tu palabra ahorita, Padre, para poder hablar solo lo que diga aquí, Padre. Háblale a tu pueblo. Y te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la guía el día de hoy de cómo ya no vivir como el resto. Primero, recuerda la solemnidad del llamado. Y mira con tus ojos el versículo 17, por favor. Dice, eso digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Son palabras media raras. Lo que Pablo está tratando de hacer es que inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, quiero que te des cuenta de la seriedad de este llamado. La palabra aquí, afirmar, se traduce en otros lugares como afirmar solemnemente, el insistir en algo que es de gran importancia. Pablo en otro lugar en la Biblia, cuando él dice, yo les he dicho con todo mi corazón, lo más importante, usa esta palabra. Eso lo encuentras en Hechos 20:26, inclusive a los líderes de la ciudad de Éfeso, cuando los vio por última vez, dice, yo les prometo solemnemente que he hecho lo que tenía que hacer. No solamente eso, usando esta palabra importante, pero miren cómo termina, y afirmo juntamente con Cristo, no. Con mi Salvador, no. Con Jesús, no. Él escoge deliberadamente la palabra Señor, la palabra curios, la palabra que significaba de que ahora tú, Jesucristo, eres el amo de cada creyente. Él es nuestro Señor. Una persona que no camina como el mundo tiene clarísimo de que ahora ya tiene un nuevo amo. Y ese nuevo amo es un amo que dio su vida por él o por ella y es Jesucristo. Ya no puede vivir como el resto. ¿Por qué? Porque fue comprado con un precio. Para muchos de nosotros nos gusta ser cristianos cuando nos conviene, pero cuando las presiones del mundo vienen, es fácil olvidarnos de eso, ¿verdad? Y aquí es donde Pablo dice, recuerda que ya fuiste comprado por la sangre de Jesucristo, que es tu Salvador, pero también es tu Señor. Una persona que no camina como el mundo tiene claro que Cristo es el Señor. Ya no se trata de mí, se trata de ti, Cristo. Una vez más, Pablo ni siquiera ha hablado cuál es lo que les quiere decir, pero les está diciendo, miren qué solemne es esto, amigos. Él ya te compró, fue una transacción. Ya no puedes venir a decir, bueno, este rato decido ya no ser cristiano, este rato sí cristiano, este rato no cristiano, este rato sí cristiano. ¿Sabes qué? Cuando estoy en la iglesia, soy full cristiano. Por el rato que voy a jugar fútbol, ay, no tanto. ¿Sabes qué? Yo soy full cristiano ahorita, pero viernes en la noche y sábado en la noche, ahí yo me tomo un descanso de ser cristiano. ¿Sabes qué? Yo soy cristiano aquí, pero el rato que voy a mi trabajo, ahí ya no soy tan cristiano. El punto es que Él es curios, Él es Señor de todas las áreas de nuestra vida. En cierta manera Él dice, no soy yo que me emocioné en este momento y te estoy diciendo porque soy un pastor vieja escuela, medio anticuado, medio aburrido, de que ya no camines como los gentiles y no te diviertas. Pero Él está diciendo, yo no estoy diciendo esto. Cristo, el que tú dices que es tu Señor, Él está diciendo estas palabras. Ya no camines como ellos. Y esto es tan importante, gracias mi bro. No sé si tengamos que necesitar un descanso para que yo vaya al baño después de todas estas cosas. Gracias, bro. Y este es un punto muy útil el día de hoy, amados. Tenemos que caminar para Cristo en todas las áreas.
Y aquí hay una lección también práctica, porque muchos de nosotros a veces hemos escuchado cosas como esta y pensamos cosas así. Decimos, Padre, por favor, quiero escuchar tu voz para hacer esta decisión. Quiero sentir que tú me lideres en esta decisión o en esta cosa o y en este trabajo, en estas cosas. Y en la Biblia tú lo que encuentras es que Dios le dijo a Pablo que escriba con esta fuerza, porque en realidad está diciendo, Cristo está diciendo, yo estoy hablando, casi cuando tú lees esas palabras, estás escuchando mi voz. Y lo que mi voz dice es camina en santidad. Muchos de nosotros estamos tan enfocados en otras cosas. Estamos diciendo, Padre, ayúdame y háblame en esta decisión, háblame en este trabajo, háblame en qué carro comprar, háblame en qué trabajo tener, habla en estas cosas. Y Dios solamente nos muestra y dice, yo ya hablé. Y antes de cualquier otra de esas cosas quiero que te enfoques en tu santidad. Mientras te enfoques en la santidad vas a ver cómo esas otras cosas empiezan a caer en el lugar. Además, otro comentario súper veloz de este versículo es que esto nos ayuda a tener cuidado de algunas tensiones que hemos tenido últimamente en nuestro contexto evangélico más largo, en el cual dicen de que las palabras de Pablo no tienen tanto peso como las palabras de Jesús. Entonces, si tú lees algo que dice Jesús en los evangelios, eso es muy pesado, pero si lees algo de Pablo, considéralo. Eso es mentira. Esto muestra lo contrario. Cuando Pablo habla en las cartas inspiradas, no es Pablo, es Cristo mismo hablando. Y tenemos que obedecerle, porque es Cristo el que habla. ¿Ok? Entonces, este es el llamado. ¿Y cuál es ese llamado, hermanos? Ya lo dijimos. Ya no vivas más como un gentil. Ya no vivas más como un gentil. Punto número 2. Recuerda que así fue tu caminar. Entonces, primero, es solemne este llamado. Número 2, noten que no dice, no te comportes como gentil, pero dice, ya no te comportes, ya no te comportes. ¿Qué significa eso, amigos? Exacto, que ellos vivían antes como gentiles. ¿Recuerdan que lo mismo pasó anteriormente? Ya no seas niño. Lo que estaba diciendo es que ustedes todos van a ser niños en algún momento, pero no te puedes quedar ahí. Aquí lo mismo está diciendo, todos fuimos gentiles, fuimos personas que odiábamos a Dios, que íbamos en contra de Dios en algún momento. Ya no podemos estar así. De manera similar, como cuando hablamos de la inmadurez, ahora tenemos que recordar que el real creyente puede regresar a ver al retrovisor de su vida y ver que anteriormente era un gentil. El punto que Pablo quiere hacer no es, amigos, por favor escuchen esto. Pablo no está interesado solamente en cambiar tu comportamiento. Pablo no está interesado, como muchas veces en el cristianismo decimos, ya esto está mal, deja de hacer eso. Pero él está diciendo, no, yo quiero apuntar de que hay una motivación más importante. Hay una fuente de donde emana ese comportamiento a donde yo quiero llegar. Y esto es incómodo, porque lo que Pablo está haciendo es acorralándonos en un momento donde tú puedas decir, hay dos grupos de personas aquí mientras leemos el resto de esta carta, especialmente los siguientes versículos. Hay dos tipos de personas, solo dos tipos de personas. Un grupo de personas va a decir esto, ya no te comportes como un gentil. Claro, yo era un gentil. Mientras yo leo esto digo, ese soy yo, ese era yo, hasta que Cristo me rescató. Ese era yo y ahora yo me doy cuenta de que ahora ya no puedo vivir así porque Cristo me rescató y eso me llama a vivir de una manera distinta. Entonces una vez más, el objetivo no solamente es pues ya deja de hacer esas cosas, sino recuerda lo que Cristo hizo por ti. Y eso nos motiva a ya no vivir como gentiles. Grupo número 1. Grupo número 2, en la gracia del Señor Jesucristo, Él te pone contra la pared y te dice, si es el Espíritu Santo, espero que traiga convicción de algunas personas del día de hoy y te va a decir algo así como que tú te das cuenta de que ese eres tú. Mientras tú lees la definición de una persona gentil, una persona inconversa, tú vas a decir, ese soy yo. Le vamos a pedir al Señor de que para cualquiera de esos dos grupos, que somos todos en esta habitación, para cada uno de nosotros va a haber un llamado. El primer llamado es recuerda quién es Cristo y vive de manera distinta por lo que Cristo hizo. Y del otro lado, arrepiéntete de tu pecado y síguele a Jesucristo. Es clarísimo. Por favor, veamos rápidamente Efesios 2. Efesios 2 del 1 al 3. Voy a leer solamente el versículo 2 y 3. Y miren lo mismo. Versículo 1 habla de que todos estábamos muertos en nuestros pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo.
Después versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó, aun cuando éramos pecadores, Él nos salvó. Y vamos a ver más después que dice para que ahora vivas de una manera distinta. Entonces el día de hoy, mi amigo, no sé cómo está tu corazón y yo oro de que el día de hoy tú veas clarísimamente de cuál de estos grupos eres tú. ¿De cuál de estos dos grupos soy yo? Una persona que ha confiado y en Cristo y ahora solamente vamos a caminar de manera distinta por lo que Cristo hizo. O el día de hoy darte cuenta de que en realidad no tienes una relación con Dios. Esto es una descripción, el siguiente punto de quién eres tú. Entonces, número 3, recuerda las características de ese caminar como una persona pagana. Por favor, miren el versículo 17 una vez más. La última parte dice que ya no andéis así como andan también los gentiles. Y Pablo va a empezarnos a describir cómo andan los gentiles. Y primero dice, en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. Él empieza, hermanos amados, con la mente. No empieza con comportamiento, empieza con la mente. La mente se refiere aquí de la facultad de entender, razonar, pensar, decidir. Dice que todas esas cosas están marcadas por una vanidad. ¿Y qué es vanidad? Vanidad bíblicamente tiene que ver con algo sin objetivo, sin propósito. La palabra vanidad de manera literal tiene la idea de inutilidad, falta de mérito. ¿Saben dónde ocurre en la traducción del Antiguo Testamento al griego esta palabra? En el libro de Eclesiastés. ¿Quién escribió ese libro? Salomón, la persona que lo tenía todo. Tenía todo tipo de riquezas, todo tipo de cosas, él lo tenía todo. Él dice que yo no le privé a mi mente, a mi cuerpo de cualquier cosa, yo le di todo. Y al final y al principio de esa carta, ¿qué dice Salomón? Vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. La persona más sabia del mundo regresa a ver a su vida con todos los conforts, con todas las cosas, con todo lo que tú te puedes imaginar, más allá de lo que te puedes imaginar, y regresa a ver y dice, todo fue vanidad, todo fue inútil. Un profesor mío lo ponía de esta manera y él decía vanidad de vanidades. Y en cierta manera la palabra podría ser algo así como burbujas de burbujas. Todo es burbujas. La Willow, los tíos que el tío Jorge, no sé dónde esté, algunos aquí, el tío Danilo, el otro día estaban en mi casa y la Willow encontró un lugar para hacer burbujitas. Y todo el día ahora pasa, ¿vamos? ¿Vamos? Y te pide y la cosa es tan interesante porque yo me pongo en un lugar más alto, la Willow está ahí y salen las burbujitas y caen. Salen un montón y y se acabó. Te toca otra vez. Se acabó. Te toca otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. El punto de este texto es clarísimo, que la mente que no ha sido regenerada por Cristo tiene como objetivo alcanzar burbujas. Decir, esta burbuja es todo lo que yo voy a hacer en mi vida. Y al final, todas esas burbujas caen y quizás sí te salen las cosas como tú querías. Y al final del tiempo, Dios dice que eso va y no vas a tener nada en tus manos, porque nada fue eterno. El gran filósofo Lewis decía lo siguiente, que las cosas que no son con un fondo espiritual y eterno son eternamente inútiles. Ese es el mensaje. La mente incrédula está enfocada en burbujas. Ahora tú dirías, pero Jota, no entiendo, ¿por qué? Porque ¿qué tal de la ciencia? ¿Qué tal de tantas cosas tan buenas que saca la ciencia? O sea, el día de hoy manejé un auto que fue usado, que la ciencia hizo que yo pueda manejar ese auto. He tomado un avión, he tomado medicinas, etcétera. ¿Y qué hago con eso? Para eso un teólogo dice lo siguiente, el hombre no regenerado, el gentil, puede poseer un intelecto muy agudo con respecto a cuestiones puramente materialistas. Y puede demostrar una brillantez sobresaliente en todos los campos de investigación y desarrollo. Sin embargo, es abismalmente ignorante de cosas espirituales. Tampoco esto es simplemente una falta de aplicación de su estudio, es la consecuencia inevitable de una incapacidad esencial de comprender la verdad en esta área particular. Ninguna cantidad de estudio puede corregir esta condición. Además, se verá que el hombre no regenerado no solo es incapaz de captar la verdad puramente espiritual, sino que su inclinación natural contra la revelación lo lleva inconscientemente, pero inevitablemente, a una distorsión de la verdad en aquellos campos del estudio materialista que están relacionados de alguna manera con la revelación espiritual.
Es bastante información, pero es exactamente lo que pasa de acuerdo a la Biblia. Tú dices, no, pero todavía no lo veo, y por favor sigamos en el versículo 18. Entenebrecidos en su entendimiento. La idea aquí es entenebrecidos, es nublados en su entendimiento. Es la misma imagen que vimos en el capítulo 2, versículo 3, cuando dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Estamos haciendo cosas pasado en una perspectiva nublada de cuáles son los objetivos en la vida. Los procesos de razonamiento están oscurecidos. Y yo creo que no nos cuesta ver esto. Al principio de la era moderna se decía de que ahora que vamos a tener toda esta tecnología, el mundo va a ser un mundo mejor, ¿no es cierto? Todos estos científicos, etcétera, etcétera, todo va a salir mucho mejor. Pero lo único que hicimos es ser más efectivos en matar a gente. Tú ves que personas brillantes están haciendo leyes y haciendo cosas alrededor del mundo, y de alguna manera las leyes terminan defendiendo a los agresores y no a las víctimas. Y tú ves cosas alrededor del mundo donde todo el mundo está teniendo PhDs y masterados, y es un mundo ahora donde todo lado está dando todo tipo de diplomas y diplomas y diplomas, pero no ves este mundo cambiando por esto. Y no ni siquiera tenemos que ver afuera. No sé para ustedes, pero yo veo en el espejo y veo pensamientos que a veces nos vienen a la mente. Veo errores de mi vida en el pasado cuando no tenía a Cristo. Yo no veo que si es que no hubiera sido por su gracia, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estarías tú? Por favor, noten algo. Al final del versículo 18 dice, ¿por la dureza de qué? De su corazón. Versículo 17, la mente. Versículo 18, corazón. En la mente hebrea, cuando hablabas de la mente y del corazón, estabas realmente hablando de la misma cosa, ¿no es cierto? Hablabas del hombre interior. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el problema es que de manera interna, dentro de la persona, dentro de ellos hay un problema gigantesco. Y es clave aquí darnos cuenta de algo, amigos. Una vez más, estamos dando el perfil del inconverso y no hemos hablado de una sola acción todavía. Normalmente en la iglesia lo que decimos es que el inconverso farrea un montón. Es que el inconverso miente. Es que el inconverso hace esto. Y Pablo, cuando empieza a describir el inconverso, todavía no habla de nada de eso. Empieza hablando de su naturaleza espiritual. ¿Qué está pasando en la parte interior? Es su naturaleza el problema. El hombre interior sin Cristo, su mente y su corazón tiene un filtro, tiene una pared, tiene unos lentes que cuando empieza a hacer cualquier cosa, su objetivo, sus deseos, su disposición termina siendo oscurecida, termina llegando a otro lugar. No puede ver las cosas como Dios las ve. Y Dios es el creador, entonces Él es el que define la verdad. Romanos 1:21 lo han escuchado y dice, pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en los razonamientos, y necio fue su corazón entenebrecido. La misma imagen. El no creyente es necio en su corazón, y su corazón está entenebrecido. Y amados, perdón. Estas palabras, nosotros quizás estás aquí y te pone incómodo. Y qué bueno, porque eso es lo que tiene que ser la palabra de Dios. Pero quiero que te des cuenta que no estás solo. La audiencia de Efesios eran personas que venían de un contexto, ¿se acuerdan? Ajá, gentil. ¿Y de dónde eran los gentiles? De Grecia, ¿cierto? Griegos. ¿Y qué sabemos de los griegos? Gran intelecto, ¿no es cierto? Eran personas que inclusive cuando se daban de quiños con los romanos, y los romanos terminaban cogiéndoles de ellos de esclavos, ellos tenían inclusive nuestros esclavos en tierras romanas, se convierten en los tutores de esos guaguas, porque eran tan inteligentes. Tenemos a todas las historias y tenemos todo tipo de personas de la antigüedad que decimos los griegos tan inteligentes. Y Pablo les queda viendo y tiene la osadía de decirles, pero todos están puestos unos lentes y todo es burbujas.
Todo lo que Homero dijo, burbujas. Todo lo que Aristóteles dijo, burbujas. Todas estas ideas que tienen, burbujas. Y el día de hoy tú estás aquí y estamos en un mundo en el cual todo el tiempo estás viendo en el internet, vas en el Facebook, vas en todo lado y te dicen, tú puedes solito. Si tú pones en tu mente, si tú pones en tu corazón y tú pones ese deseo, puedes hacer lo que quieras, mi hijo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el Dios amoroso, te queda viendo el día de hoy y te dice, burbujas. En el mejor de los casos, quizás vas a alcanzar todos tus objetivos de la vida y vas a tener tus masterados y tus PhDs y el gran trabajo. El final del tiempo, que no sea que tú llegues delante de Dios y todos esos carros, esas cosas, solo y Cristo te diga, yo nunca te conocí. Eso era lo único importante. Y eso no lo hiciste. Ahora, algunos de ustedes, por la gracia de Dios, en su gracia soberana, están saliendo bien las cosas, pero hay personas, estoy seguro aquí, que tú regresas a ver y tu vida es un relajo. Mi vida es un relajo. Hay peleas con familiares, hay situaciones difíciles en el trabajo, hay ex esposos y esposas, hay hijos que no te pueden ver. Es clarísimo, es burbujas. Eso es lo que nos lleva cuando nuestra mente vamos como nosotros queremos y no como Dios quiere. Y es por eso que miren el siguiente punto. La siguiente explicación, vamos al versículo por favor 18 al final y dice, excluidos de la vida de Dios. Esta palabra excluido tiene que ver con la condición. Debido a toda esa manera de ver el mundo, estás excluido de Dios, estás separado de Dios. Esta palabra ya la vimos, por favor, en el capítulo 2, versículo 12. Acompáñenme, por favor, porque aquí Pablo explica a qué se refiere con excluidos. Y miren lo que dice, recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo. La misma palabra, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener, ¿qué dice? Esperanza y sin Dios en el mundo. Lo que le está diciendo es, no tienes a Dios como tu papá. No tienes una familia, no tienes una manera de crecer, no tienes esperanza. Es lo que estamos diciendo, el llegar donde Dios, nuestra esperanza es de que Dios nos va a abrir la puerta y dice, no hay esperanza ahí. No pongas tu esperanza ahí porque no está ahí tu esperanza. Dios no te conoce, estás excluido de Él. ¿Qué pasaría si es que este rato te dan un pasaje y te dicen, quiero que te vayas, qué sé yo, a un país de esos en el otro lado del mundo donde tienen otro lenguaje, otra manera de hacer las cosas, otras costumbres, etcétera, etcétera? ¿No entiendes el lenguaje? Inclusive vas a saludar y te das cuenta de que como saludan es distinto. Algunos de ustedes ya cachan eso porque aquí saludamos con besito y los gringuitos vienen y es como que... Y hay cosas inclusive tenaces. En otros países la distancia que tú tienes es muy importante. Entonces en unos países te acercas muy cerca y conversas. En otros lados las personas no les gusta eso. Otros lados se ponen zapatos en un tiempo, en otro no. Saludan la comida, etcétera. Tú llegarías ahí y estarías perdido, ¿verdad? La mayoría de nosotros. Lo que está diciendo aquí es que para el incrédulo las cosas de Dios es como que te estuvieran lanzando a ese país. Tú llegas y dices, lee la palabra, qué raro, ¿y por qué lees la palabra? Servir en la iglesia, servirle a Cristo, pasar tiempo con otros creyentes, qué raro, no entiendo nada de eso y ese es el punto. Entonces el día de hoy eso es bueno que te des cuenta, porque si te cuesta, y no te digo de que es facilísimo leer la palabra, pero si tú te das cuenta que no hay un deseo para nada de leer la palabra, es muy posible de que a esto se refiere este texto. Si eres de esas personas que un rato estás súper comprometido con Dios y después desapareces por full tiempo y después vuelves un poquito, realmente estás viendo un Dios bombero y no un Dios que te está diciendo de esta manera caminar. Y esto es muy útil. Después de esto, Pablo, vamos a seguir por favor porque podemos hablar de eso por mucho tiempo, pero Pablo aquí va a hacer una maniobra y va a decir, ok, esto es quienes son los no creyentes, pero ¿qué está debajo de todo esto? ¿Cómo vemos de dónde emanó todo, de dónde emana todo eso? Y empieza a hacer una cirugía y miren por favor en sus Biblias que usa dos frases que empiezan con la palabra por. Dice, por causa de la ignorancia que hay en ellos, primera, y segunda, por la dureza en su corazón. Entonces, ¿a qué se refiere por la ignorancia que hay en ellos? ¿Qué es la ignorancia? Muy bien, falta de conocimiento, desconocimiento. Vemos esta palabra en Hechos 3:17, primera de Pedro 1, 4, 2 y 15. Y se refiere a la incapacidad, la inutilidad de comprender y ver la verdad.
Pero dense cuenta que dice la ignorancia que hay en dónde, en ellos. Y esta manera como Pablo está escribiendo esto es que hay dos tipos de ignorancia. Si yo te digo cuál es la capital y te digo un país rarísimo en el África, tú dirías, no sé, soy ignorante de eso. Y dirías, porque nunca tuve que saber. Pero si tú me dices, yo buscaría. Pero el momento que Pablo escribe la ignorancia que hay en ellos, es una ignorancia activa. Es una ignorancia obstinada. La palabra se traduce a veces como testaruda. Es la idea de que estas personas, cuando están sin Dios, están diciendo, yo quiero ser deliberadamente ignorante. Es lo que dice Pablo en Romanos 1, 19 al 21. Porque lo que conocen acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Es la misma idea. Es la idea de que Dios claramente muestra de que Él creó las cosas. Él muestra que Él es bueno. Él muestra de que lo mejor que puede ser es vivir para mí. Y tú dices, yo no quiero. No te voy a escuchar. Da, 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 da. Es el peor tipo de ignorancia. Y dice por la dureza de qué entonces, y eso ocurre ¿por qué? Por la dureza de su corazón, ¿no es cierto? Esta idea de dureza del corazón tiene que ver con huesos que seguían siendo calcificados después de romperse, etcétera, y de tal manera que esa calcificación se convertía inclusive más duro que el hueso mismo. Y la idea es de que el pecado sigue haciendo a ese corazón más y más duro, más y más duro. Es las palabras que Cristo habló, porque quizás tú digas, no, pero yo no entiendo esto de leerle a Pablo, no me gusta, porque Cristo era tan lindo y Pablo, qué mala nota. Pero esto es lo que dijo Jesucristo en Marcos 3, entristecido por la dureza de sus corazones, una y otra vez. ¿Por qué somos, cuando no tenemos a Cristo, deliberadamente ignorantes? El círculo completo, porque nuestra mente y nuestro corazón juntos odian a Dios, no quieren saber nada de Él. Y tú dirías, pero no entiendo, porque a veces nos acercamos, pero en realidad nos acercamos no porque queremos a Dios, sino queremos que nos haga el milagrito. Queremos que nos ayude con esa situación. Por eso es que la oración es clave aquí, hermanos. Nosotros no podemos llegar a Dios si Dios no actúa primero, si Él nos prende la luz del corazón. Una vez yo escuché una imagen que me impactó tanto, y para el ciego tú le puedes poner delante de una velita o le puedes poner delante de una luminaria de estadio y realmente no va a poder distinguir la diferencia porque está ciego. Lo que Dios tiene que hacer primero es darle vista y después se va a dar cuenta de los matices de la luz. Entonces hemos visto, hermanos, de que hay un camino. Un teólogo de manera muy clara lo dice: la dureza de sus corazones hacia Dios causa su ignorancia con respecto a quién es Dios, y su voluntad hace que se alejaran de la vida de Dios. Su alienación hizo que sus mentes se oscurezcan, y sus mentes oscurecidas les hicieron caminar en futilidad de la mente. Debe recordarse que esta serie de causas y efectos tiene como marco de referencia el ser gentil, un no creyente. Su sistema es diametralmente opuesto a lo que son los creyentes. Es entendible entonces por qué Pablo exhorta a los creyentes en Éfeso a no caminar como lo hacen los gentiles. Es por eso, hermanos. Y una vez más, amados, todo hemos visto la mayoría de este pasaje, y hasta ahora no hemos visto una acción. Todo es el corazón, todo es la mente, todo es lo que pasa de manera interna, y esto nos hace un llamado. Un creyente necesita lanzarse al estudio de la palabra. Un creyente necesita ser una persona que quiere aprender más de Dios. ¿Por qué? Porque te acuerdas que todas estas cosas empiezan en una mente nublada. ¿Cómo haces que esa mente no sea nublada? ¿Cómo sales de la ignorancia espiritual? ¿Quién es el único que puede cambiar corazones? ¿Y cómo conoces más de Cristo? Todo es la palabra.
Es por eso que en La Fuente uno de nuestros valores, el primero es verdad, comunidad y misión. Todo empieza desde la verdad. Pero continuemos, mis hermanos, y esto explica mucho porque ahora sí Pablo va a decir, ok, ya les he dicho qué es lo que está pasando a nivel de la naturaleza de la persona, pero veamos qué hace esta persona, cuáles son las acciones. Sigamos por favor, y dice, y ellos, versículo 19, y en el original lo podrías traducir, y ellos mismos, está tratando de subrayar el ellos mismos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Se dan cuenta el caminar? Está diciendo, debido a todas estas cosas han llegado a ser insensibles. Han llegado a un lado donde ya no les duele. Y esto es increíble para nosotros, hermano, porque quizás tú estás caminando y te preguntas, pero ¿cómo es que yo empecé con un pequeño pecado y después ya no sentía dolor haciendo ese pecado? Quizás es que en esa área de tu vida has cerrado el evangelio. O quizás nunca entendiste que era el evangelio. El caminar de las personas ahora empezamos a ver que un no creyente obra en pecado no porque hizo un pecado, sino porque hay un problema interno. ¿No es cierto? Es como un árbol. El árbol empieza a sacar frutos de lo que pasa en las raíces. Entonces, Pablo primero está diciendo, déjame mostrarte todas las raíces que están debajo de esas acciones y de esas raíces va a emanar este tipo de comportamiento. Y es un comportamiento tenaz, porque dice, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad. Primer punto, se entregaron. ¿A qué se refiere con que se entregaron? Esta palabra se usaba cuando un malhechor se entregaba a la justicia. Está diciendo, ¿sabes qué? Ya me rindo, estoy a tu merced. Y está diciendo que el no creyente dice, yo me entrego ¿a qué? A la sensualidad. ¿Y a qué se refiere con la sensualidad? Es mejor entendido como un comportamiento indisciplinado de sus sentidos. Entonces cualquier cosa que mis sentidos me dicen que yo haga, me entrego a eso. No tengo autocontrol. ¿Recuerdan? Los frutos del Espíritu es, al final, ¿ah? Control, autocontrol, ¿no es cierto? Amor, paz, unidad. Exacto. Ese es el punto. Y este se usa en Marcos 7 como lujuria sexual, en Romanos 13:13 como borrachera, en Segunda de Pedro 2:2 como cualquier deseo en general que empieza a tomar control de nuestra vida. El no creyente no tiene ese filtro de decir no. Y tú puedes decir, pero yo sí tengo filtro. Eso es lo que todas las personas dicen. Hace mucho tiempo yo hice una vez una clase y estábamos hablando con personas que estaban en Alcohólicos Anónimos. Y nadie viene y dice que yo tengo un problema con la bebida. No, yo puedo parar cuando quiera, ¿no es cierto? Y los pecados nuestros, y quizás tú dices, no, esto suena bien tenaz, bien terrible, pero, pero en realidad lo que está diciendo es que esta es la perspectiva que todo corazón de no creyente termina siendo. Todos tenemos ese potencial sin Cristo. De ahí dice cometer con avidez toda clase de impurezas. Esta palabra para cometer es una palabra interesante porque se la traduce en otros lados como ejercitar, como tener un negocio, como practicar. Y es lo que está diciendo es que un no creyente tiene como negocio darse a sus cosas. Y es la verdad. Y tiene sentido porque la Biblia dice que ya no más los creyentes viven para sí, sino para Cristo. Entonces los que no están viviendo para Cristo, ¿para quién están viviendo? Para sí. Es el punto. Y se dan a toda clase de impurezas. El historiador judío Josefo usa esta palabra para describir a un soldado romano en una caravana en el cual mientras los judíos estaban caminando, este soldado se expuso sus genitales para insultarles a los judíos. Y la idea de esta palabra es eso, o sea, de que están listos para hacer lo que sea necesario para hacer lo que ellos quieren. El punto en general es que ya no hay dolor del pecado. Y eso es muy importante, amigo, porque el día de hoy quizás estás enfocado en qué es lo que hiciste o qué es lo que no has hecho. O mira, ¿por qué hice esa cosa? Y quizás tuviste hasta inclusive consistentemente en tu trabajo hay peleas, consistentemente en tu vida hay algún tipo de problema. Y tú estás enfocado en lo que pasó, pero eso nos ayuda a dar cuenta de lo que está pasando debajo. Entonces, ¿cómo terminamos de hablar de un texto tan fuerte? Porque el punto aquí no es de que vengamos y nos vemos la próxima semana.
Pero este texto está lleno de esperanza, amigos. Pero esta esperanza no está basada en la esperanza del mundo que te dice tú puedes, pero este texto está lleno de la esperanza en el Evangelio que te dice tú puedes debido a lo que Cristo hizo. Lo primero que es muy importante aquí es recordar que un creyente que quiere caminar en luz del Evangelio, número uno, camina en unidad, pero número dos, camina también en santidad. No puedes ser el creyente el día de hoy si es que estás diciendo, ¿sabes qué? Yo soy de los creyentes que me gusta caminar en santidad, pero no en unidad. O tampoco puede ser un creyente que diga, ¿sabes qué? Yo soy bien unido con todos, pero mi vida de santidad, eso no estoy tan bien. Cristo nos dice que crezcamos en todas las áreas, vimos la semana pasada. Número uno. Número dos, este texto nos enseña que personas no pecan, porque hacen un pecado, sino pecan ¿por qué? Porque somos pecadores. Porque hay un problema en lo más profundo de nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente tiene un cáncer espiritual. Pero ese cáncer espiritual tiene una respuesta: Cristo. Una de mis mayores preocupaciones de predicar este texto es que personas puedan salir de aquí pensando de que este texto nada más enseña moralismo. Sal de aquí y ya, entonces ya no tienes que hacer esas cosas malas. Ya pues, ya estás. Ese no es el punto. Este texto entonces no es un llamado a mero moralismo, no es un llamado a deja de hacer esas cosas malas, pero es un llamado a examinarte y a pensar dónde estás con Cristo. Cristo dice que el momento que tú te arrepientes de tu pecado y caminas para Él, te da una nueva vida y cambia todas esas cosas internas, cambia tu corazón, cambia tu mente. Tu mente que antes estaba inclinada al pecado es una mente que ahora ha sido transformada porque estás inclinada a alabarle a Él. Tu corazón que antes estaba lanzado a cosas burbujas, ahora tienes un corazón que está lanzado a glorificarle a Él. Y esto es peligroso porque yo estoy seguro que en una habitación de este tamaño hay muchas personas que si yo te pregunto, ¿eres salvo? Tú dirías sí. ¿Por qué? Porque yo levanté la mano. Y no estoy diciendo que cuando levantaste la mano Dios no te pudo salvar, pero lamentablemente el levantar la mano no salva a nadie. Lo que tiene que pasar es cuando levantaste esa mano realmente dijiste yo me arrepiento de mi pecado, voy a caminar en pos de Cristo. Y viste que el Espíritu Santo en ese momento entró en tu corazón y empezaste a darte cuenta de que las cosas que antes tú saboreabas ahora se volvieron insípidas. Y no te estoy diciendo que automáticamente todas las cosas se volvieron insípidas, pero te das cuenta de que eres un pez que estás en contra de la corriente. Este mundo ya no es tu hogar. No es moralismo, amados. Una vez más, este texto nos acorrala y nos dice, el día de hoy, si es que tu salvación, si tu relación con Cristo, entre comillas, no incluye esto de que Dios ha puesto su Espíritu Santo y ha cambiado todas esas cosas de tu mente, de tu corazón, y tú puedes ver frutos y puedes preguntar a personas que ven frutos y empiezas a ver también unos hábitos que empezaron a cambiar. Las cosas que antes yo amaba ya no. No de manera perfecta, pero veo que algo cambió, Dios. El día de hoy tu llamado es clarísimo. Es el humillarte en Cristo, confiar en Él y dejar tu pecado. Arrepiente de tu pecado y camina en pos de Él. Y que es el día más hermoso en el cual el Señor cambie tu corazón. Y eso no puede venir de ti. Entonces yo oro de que el Señor haya movido corazones el día de hoy, donde has visto esta definición de que es un no creyente y tú dices, ese soy yo. Y oro de que el día de hoy el Señor salve a alguien. Ahora, algunos de ustedes, tú dices, ese era yo. Esta semana tuve una reunión con un amigo muy querido y estábamos viendo esto y después de revisar el sermón y conversarlo, esta persona dijo, le dije, ¿y qué opinas? Y me dice, oye, pero no tengo que imaginarme mucho. Ese era yo. Y me encantó esa respuesta porque es como que no es difícil para un creyente el darte cuenta de que esta era tu realidad espiritual. Y quizás tú digas, pero yo nunca hice cosas terribles. El hijo del pastor, la hija del pastor que quizás nació y creció en un ambiente súper, esa persona, esta es su realidad espiritual. La persona que es drogadicta y ha hecho cosas tenaces, esta es su realidad espiritual. Y los dos regresan a ver y dicen, gracias Cristo por tu misericordia de sacarme de esa realidad espiritual, de mi naturaleza. Y en luz de eso, mi amado, mi amada, hermano y hermana en Cristo, caminemos en santidad. No para ganarnos un puesto en el cielo, sino nada más para decirle gracias Cristo.
Quiero vivir en luz de lo que tú me dices, en agradecimiento por lo que tú has hecho. Entonces esto es perfecto porque mientras cerramos el día de hoy, cada semana en La Fuente tenemos los alimentos. Tenemos una oportunidad de recordar lo que Cristo ha hecho. Qué mejor manera el día de hoy de primero ver nuestro corazón y examinar nuestro corazón y decirle gracias Cristo, hacer las paces con Él el día de hoy. Si es que tú no has hecho eso, este tiempo no es para ti, este tiempo es para las personas que han puesto su confianza en Cristo. Y te animamos de que hables con una de las personas que estaban aquí en la música. Si eres parte del cuerpo ministerial, levanta tu mano, por favor. Esas son algunas personas con las cuales, si tú estás pensando y quieres hablar con alguien, esas son algunas de las personas con las que puedes hablar. Mantenga su mano levantada por un ratito nada más, ¿ok? Hay personas con las cuales puedes hablar. No salgas de aquí sin asegurarte de que has puesto tu confianza en Cristo, que has recibido lo mejor de todo. Oremos. Padre en el cielo, gracias por esta tarde y gracias por el poder de tu preciosa palabra. Qué privilegio es poder estudiarla juntos. Padre, gracias porque todos nos sentamos bajo tu palabra. Gracias por arrastrarme con este texto durante esta semana, Padre. Padre, ayúdame a buscar áreas en mi vida donde no estoy viviendo de acuerdo a lo que tú me llamas a vivir, Padre. Todos tenemos que crecer. El día de hoy, una vez más, confiamos en ti, Espíritu Santo, de que tú traigas convicción a aquellos que tú has llamado a que se arrepientan, Padre. Padre, que escuchemos, Padre, por tus propósitos y por tu gloria, que hay personas del día de hoy que se dieron cuenta de que esa descripción de una persona inconversa es su vida. Pero hoy tú en tu misericordia has extendido tu mano para que aquellos que crean en ti sean salvos, Padre. Gracias por eso. Ayúdanos ahora a celebrar mientras cantamos la obra que tú has hecho. Y quiero pedirte, Padre, de que mientras salimos en esta semana, ayúdanos a vivir de una manera distinta, en el cual el mundo nos pregunte el motivo de la esperanza que está dentro de nosotros. Y en humildad digamos de que no es que somos perfectos, somos muy imperfectos, pues nos arrepentimos y vivimos en luz de aquel que dio todo por nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y su pueblo dice, amén.